Hola chicos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Ernesto Tadeo del curso de Biología y el día de hoy nos reunimos para poder revisar el tema de reino Plantae, siguiendo con esta secuencia de ir estudiando reino tras reino. Hemos visto ya el reino Monera, hemos hablado del reino Protista, hemos hablado del reino Fungi y hoy nos toca hablar pues del reino de las plantas. Cuando uno se refiere a las plantas son organismos que son eucariotas, o sea, todos tienen células con núcleo. Van a ser organismos que están formados por más de una célula, vienen a ser organismos de tipo pluricelular y la característica que resalta en ellas es pues que son organismos tan cual semejante de las algas. También ellos son fotosintéticos, son autótrofos de tipo fotosintético, es decir, que van a presentar pigmentos fotosintéticos, dentro de ellos el más importante la clorofila, para poder realizar su nutrición. En este caso, un tipo de nutrición pues autótrofo. Las plantas van a ser pues los seres vivos capaces de poder así producir el propio alimento que nosotros utilizaremos para poder también ganar energía. Estas plantitas mediante fotosíntesis producen glucosa. Esta glucosa la pueden almacenar como almidón y nosotros consumimos ese almidón para poder obtener energía. Adicionalmente, mediante la fotosíntesis, estas plantas producen también el oxígeno necesario para que nosotros podamos cumplir con nuestro metabolismo. Como nos damos cuenta, entonces nosotros que somos seres vivos de tipo heterótrofo, dependemos del alimento que nos brindan estos organismos llamados plantas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo las características del reino Plantae. Por aquí tenemos reino Plantae. Este es el reino que estudia pues a lo que llamamos plantas, ¿ok? Entonces vamos a iniciar por aquí viendo sus características. Vamos a ver las características principales de este reino. Por aquí iniciamos entonces con las características, por aquí características de las plantas. A ver, vamos a colocar por aquí, ¿sí? A ver, cuando uno se refiere a las plantas, chicos, estamos hablando de una rama dentro de la biología que puede ser la botánica, ¿no? Y el primero en intentar dar una clasificación de esto viene a ser pues el discípulo de Aristóteles llamado Teofrasto, que es justamente considerado como el padre de la botánica. Él da una clasificación muy sencilla en base al tamaño que presentan estos organismos. Ahora, para poder hablar de las plantas, debemos entender que son seres vivos por acá. Las plantas son, y le pongo así, mira, son seres vivos. Y vamos a poner pues las características que hemos ido nombrando durante estas semanas. Cuando uno se refiere a las plantitas, son seres vivos, empezamos eucariotas. Todos son seres vivos de tipo eucariota, presentan células con núcleo, son seres vivos eucariotas. Están formados por muchas células, son organismos de tipo pluricelulares, son pluricelulares y podemos decir pues que son autótrofos, ¿no? Y autótrofos significa autótrofos, ¿está? Y autótrofos de tipo fotosintético y autótrofos autótrofos fotosintéticos, ¿ya está? Y autótrofos fotosintéticos. Esto, ¿te acuerdas? Para poder hacer fotosíntesis, ¿qué se necesita? Pigmentos. Entonces, al decir que son autótrofos fotosintéticos, significa que presentan pigmentos como la clorofila. Acá lo vamos a poner. Poseen, además de clorofila, poseen pared celular. Vamos a ponerle aquí con otro colorcito. Poseen pared celular. Esta pared celular está formada ya no por quitina como los hongos. Poseen pared celular con celulosa. Poseen pared celular con celulosa. Recuerda, la celulosa es principalmente
el componente de la pared celular, aunque podemos ahí ver que hay diversas capas, ¿no? Hay celulosa, sobre todo en la pared secundaria, la hemicelulosa en la pared primaria y hay la lámina media con pectina, ¿no? Pectatos de calcio, pectatos de magnesio. Entonces tenemos aquí que poseen pared celular con celulosa y presentan cloroplastos y cloroplastos, ¿ya? Y cloroplastos con diversos pigmentos fotosintéticos, donde destaca pues el papel de la clorofila, y cloroplastos con pigmentos, con pigmentos como la clorofila, con pigmentos como la clorofila, correcto, con pigmentos como la clorofila. Ya está. Entonces eso es lo que tenemos en el caso de las plantitas. Ahora, si uno se refiere a las plantas se reproducen, no se reproducen. Profe, ¿cómo se va a reproducir una planta? Claro, si son seres vivos deben cumplir con la característica de la reproducción. Entonces, ¿qué podemos decir de las plantitas? A ver, cuando uno se refiere a las plantitas, estas plantitas también tienen reproducción. Acá vamos a poner, mira, con reproducción, ahí vamos a utilizar, con reproducción de tipo sexual, ¿ya? Con reproducción sexual, eso es lo que hay en las plantas, es reproducción sexual, con reproducción sexual, pero también hay formas de reproducción asexual y asexual. Cuando hablamos de la reproducción sexual se refiere pues a la participación de gametos, ya ahí veremos las formas de reproducción que hay en las plantitas, pero participan gametos. Y asexual por cuando las plantas se reproducen de manera asexual, pueden utilizar esporas, y asexual por o mediante esporas, y la llamada propagación vegetativa, que viene a ser la forma como estos organismos se van a reproducir de manera asexual, y propagación vegetativa. ¿Ya está? ¿Cómo es eso de la propagación vegetativa, profe? Por ejemplo, en las plantas se puede dar la reproducción mediante bulbos, ¿no? Hay bulbos, hay rizomas, hay estolones, por ejemplo, hay tubérculos, son formas de reproducción sexual. Tubérculos, por ejemplo, hablamos de la papa, ¿no? Hablamos de diversas formas donde se corta o se utiliza un pedazo de este organismo para que se puedan formar nuevos seres vivos. Son formas de reproducción de tipo asexual, ¿ya? Y las esporas, que son estructuras que van a utilizarse a lo largo sobre todo de plantas como las llamadas criptógamas, aunque el término criptógama es un poco más antiguo. Vamos a hablar por ejemplo de las briofitas, de las pteridofitas, que utilizan esporas para su reproducción, ¿ya? Entonces, esas son pues las características que podemos mencionar de las plantas. Cuando uno se refiere a las plantitas, ¿no? Cuando uno se refiere a las plantitas tenemos esas características, y lo que podríamos resaltar en ellas es que presentan, acá vamos a poner otras características, presentan la llamada alternancia de generaciones. Mira, presentan alternancia, ¿cuál le vamos a poner? Presentan alternancia de generaciones. Mira, presentan alternancia de generaciones. Y ahora tú me dirás, profe, ¿y qué cosa es? ¿Qué cosa es una alternancia de generaciones? ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces aquí podemos ver lo siguiente: presentan alternancia de generaciones teniendo pues una fase, ¿no? Hay fase haploide, vamos a ponerle así, hay dos fases, una fase haploide, ya, vamos a ponerle N simplemente, y hay una fase diploide.
hay dos fases en su desarrollo, fase haploide y hay una fase diploide. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a ir viendo. Esto lo vamos a ir viendo durante las formas de reproducción, por ejemplo, en el caso de las briofitas y en el caso de las llamadas pteridofitas. Pero un poco para poderlo entender. Las plantitas, para poderse reproducir, tienen dos etapas en su desarrollo. Una etapa a la cual se le denomina haploide, que es la fase llamada gametofítica o gamética, si quieres, gametofítica. ¿Por qué? Porque en ella se encarga de la producción de gametos, simplemente, solo se producen gametos. Y hay una fase, la llamada fase esporofítica, donde se producen esporas. Y el esporofito se denomina diploide, es un esporofito diploide. Esa va a ser la diferencia, el esporofito diploide forma esporas que van a ser haploides, mientras que en el caso del gametofito, el gametofito es haploide y va a formar pues a los gametos que también son haploides. Y esos gametos luego van a unirse para recuperar el número diploide y formar nuevamente el esporofito. Ahora me vas a entender cuando hablemos la parte aquí de la alternancia de generaciones, ¿ok? Entonces vamos a ver ahí luego lo que es la alternancia de generaciones, una fase aquí haploide, que es la fase gametófita, y una fase diploide, que es una fase esporofita. Muy bien, entonces eso es con respecto a las plantitas. Por aquí veremos lo que es la clasificación, ¿ya? Para poder entrar a desarrollar ya los conceptos importantes, vamos a ver por aquí la clasificación. Ahí mira, clasificación del reino, ¿ya? La clasificación de las plantas. Entonces vamos a ver cómo clasificamos a las plantitas. Esta clasificación es una clasificación ya más moderna, planteada por Lynn Margulis, ¿no? Según Margulis podemos clasificar aquí mira, según la clasificación de Margulis, de Lynn Margulis, vamos a tener, ya no te olvides, Teofrasto clasificó a las plantas inicialmente, él se le considera como el padre de la botánica, pero hoy en día hay una clasificación mucho más moderna, en el sentido de que se utiliza si la plantita presenta o no lo que vienen a ser pues vasos conductores. Los vasos conductores se refiere pues a la presencia de xilema, a la presencia de floema, que son un grupo de tejidos que permiten movilizar el agua, por ejemplo, constituyente de la savia bruta, ¿no? Lo que es la savia bruta se transporta mediante el xilema, y tenemos también la savia elaborada que se transporta mediante el floema, xilema, y tenemos también el floema. Xilema, savia bruta, agua, minerales, y el floema que transporta la savia elaborada, donde viajan los azúcares, principalmente moléculas orgánicas y en general, ¿ok? Tomando en cuenta eso, podemos ver aquí lo siguiente. Podemos ver de este lado, a ver, vamos a ponerlo por aquí, tenemos el reino Plantae, ya tenemos el reino Plantae, y entonces dentro del reino Plantae, vamos a ponerlo por acá, vamos a dividir a las plantas de esta manera. Las plantas van a ser vasculares y avasculares, aquí, plantas, vamos a ponerlas por aquí. Estas plantitas van a dividirse de la siguiente manera. Vamos a tener plantas vasculares y plantas avasculares. Vamos a dividirlo así. A ver, ahí. A ver, está ahí. Listo. Entonces, dentro de la clasificación de las plantas, hasta acá, perdón, para que se pueda ver. Ahí. Listo. Entonces, dentro de la clasificación de las plantas tenemos un grupo de plantitas que son las plantas llamadas avasculares, por aquí lo vamos a poner así, plantas avasculares. Listo. Esas plantas avasculares se refiere a que no poseen vasos conductores, ¿sí? Aquí le voy a poner sin vasos, ¿ya? Sin vasos conductores. Y dentro de este grupo, ahí, sin vasos conductores, tendremos pues al grupito de plantas que conoceremos como las briofitas.
ahí encajan las briófitas, lo que comúnmente llamamos musgos, que no es el único tipo de planta, no es el único tipo de planta, pero es la plantita más representativa. Dentro de las briófitas veremos que están las hepáticas, están los antoceros, hepáticas y los musgos propiamente, ¿ya? Y el otro grupo va a ser las llamadas, por aquí, vamos a poner las plantas vasculares, ¿ya? Vamos a ver aquí a las plantas vasculares. Estas plantitas vasculares, ahí mira, ya está. Tenemos a las plantitas vasculares. ¿Cómo vendría a ser pues una planta de tipo vascular? Una planta vascular se refiere a aquellas plantitas que van a tener pues dentro de su estructura vasos conductores. Pero aquí, acá le voy a poner ya. Este es con vasos, ¿ya? Con vasos conductores. Así lo voy a poner, con vasos conductores. Dentro de este grupo habría que separar porque habría de dos tipos. Aquellas que no tienen semilla y aquellas que sí presentan semilla. Entonces mira, plantas vasculares, vamos a dividirlas así. Sin semilla, ahí mira, sin semilla, estas son las plantitas que llamaremos pteridofitas. ¿Ya? Sin semilla están las llamadas pteridofitas. ¿Qué es lo que comúnmente, pteridofitas, qué es lo que comúnmente llamaremos pues helechos? Las pteridofitas comúnmente son los helechos, que es la especie representativa nuevamente, no es el único grupo. Están también los equisetos, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos ahí las pteridofitas y plantas con semilla, ¿ya? Y plantas vasculares con semilla. A estas las podemos llamar también espermatofitas. ¿Ya? Plantas vasculares con semilla. Y aquí vamos a tener pues dos grupos. Vamos a tener las espermatofitas en general que tienen pues su semilla, pero se pueden dividir en dos grupos. Podemos tener aquí a dos divisiones para ser más precisos. La división gimnosperma, ahí mira, gimnospermas, y vamos a tener también a la división angiosperma, ¿ya? Gimnosperma, y tenemos a las angiospermas. Ahí está, división gimnosperma y división angiospermas. Listo, esa viene a ser la diferencia. Y dentro de las angiospermas, incluso vamos a hablar de dos grupos. Vamos a hablar aquí de las mono y de las di. Monocotiledóneas y de las dicotiledóneas. Ya eso lo veremos cuando hagamos la clasificación, ¿correcto? Entonces, en esta primera parte estamos viendo lo que es las características y la clasificación. Nuevamente repetimos lo de la clasificación de las plantitas. El reino Plantae, ¿ya? El reino de las plantas, ahí está. Mira, el reino de las plantitas se divide en dos grupos. Tenemos las plantas avasculares, que no tienen vasos conductores, no presentan xilema y floema, y tenemos las plantas vasculares que sí tienen vasos conductores. Cuando dices que no hay vasos conductores, no hay xilema, no hay floema. No vasos conductores, las briófitas son avasculares. Y con vasos conductores pueden ser sin semilla, como las pteridofitas, que son los helechos comúnmente llamados, y sin semilla los helechos, y con semilla cuando nos referimos a las plantas de tipo gimnosperma y a las plantas de tipo angiosperma. ¿Ya está? Esa viene a ser pues la clasificación de las plantitas. Y ahora vamos a ver pues, vamos a ir desarrollando división tras división. Vamos a ir hablando primero de las plantas avasculares. Vamos a ver la división briófita por acá. Ya, vamos a poner por aquí. Vamos a hablar de la división briófita. Ahí, vamos a poner por aquí. Hablaremos de la división de las briófitas. O sea, empezamos hablando de división briófitas. Empezamos hablando de las plantas avasculares. ¿Ya? División briófitas. Ahí está.
hablamos de las briofitas. Entonces, chicos, cuando hablamos de las briofitas, estas plantitas, vamos a ponerle aquí, mira, división briofitas. Son plantas que se caracterizan por ser de pequeño tamaño. Vamos a ponerle aquí. Son de pequeño tamaño. Mira, de pequeño tamaño. Son plantas pequeñitas. Ahora vamos a entender por qué, ¿ya? De pequeño porte. Son de pequeño tamaño. Se caracterizan por habitar en suelos húmedos. ¿Sí? Siempre están en lugares húmedos. Crecen en lugares húmedos, ¿ya? Y esto tiene su explicación, pues, en lugares húmedos, ¿ya? Crecen en lugares húmedos. ¿Por qué, profe? Porque acuérdate que estos son avasculares. Son avasculares. Las plantas de las briofitas no tienen vasos conductores. Si no tienen vasos conductores, entonces ¿cómo pueden llevar el agua para sus células? No tienen cómo conducirlo. Entonces lo que deben hacer es habitar en lugares con bastante humedad para poder ganar agua. Y eso les impide pues desarrollar un gran tamaño. Por eso son plantas pequeñitas. Son plantas que, vamos a ponerle por aquí, mira, de organización, escucha bien esto, ¿eh? De organización talofita. Profe, ¿y eso qué es? Cuando uno dice que una planta presenta una organización talofita, ahí mira, de organización talofita, se refiere a que en la estructura de la planta no hay propiamente una raíz, no hay un tallo, ni tampoco una hoja. Aguante, profe, ¿cómo? O sea, no hay raíz, no hay tallo y no hay hoja. Y entonces, ¿qué tipo de planta es esta? Es que, espérate. Es que no tiene raíz, tiene rizoide. No tiene tallo, tiene taloide. Y tampoco tiene hoja. ¿Qué tiene, profe? Ojoide, no es ojoide, es filoide, ¿ya? Tiene rizoide, tiene taloide y tiene filoide. Son los tres. Acá lo voy a poner bien. Estas plantas talofitas, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen, a ver, ¿qué cosa tienen? Tienen rizoide, ahí mira, tienen rizoide, o sea, es una protorraíz, por así decirlo, ¿no? Hay rizoide, hay taloide, que vendría a ser un prototallo, por así decirlo, taloide, y lo último sería el filoide. No me das ojoide, filoide. Acá en lugar de taloide, algunos le dicen cauloide también, cauloide, ¿ya? Filoide. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tenemos ahí, ya con respecto a estas talofitas. ¿Sí? Talofita. Y el otro grupo es cormofita. Cuando tienes raíz, tallo y hoja propiamente formado, entonces se le denomina de organización cormofita. Las cormofitas vendrían a ser ellas: pteridofitas, gimnospermas. Son plantas que tienen ya organización cormofita. Las pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Ya de en adelante podemos hablar de raíz, tallo y hoja propiamente. Aquí solamente de rizoide, taloide y filoide. Algunos le llaman tallito, con cariño, ¿no? A los musgos se les trata con amor. Tallito, hojita, también puedes decirle de esa manera, ¿ok? Entonces tenemos ahí las plantas talofitas. Y algo importante, vamos a poner por aquí, tienen lo que se denomina la fase, por aquí mira, fase dominante. A ver, profe, ¿cómo es eso de la fase dominante? Acá viene lo de la alternancia de generaciones. Fase dominante. Mira, la fase dominante es la fase... ¿Cuál sería la fase aquí? La fase gametofita. Fase dominante es la fase gametofita. La fase gametofita. Y la fase gametofita, ¿cómo es la fase gametofita? Dijimos, es una fase haploide, ¿ya? La fase gametofita haploide. Esa viene a ser la fase dominante. Ahora me vas a entender cómo es eso de la fase dominante. Ya, jóvenes, entonces esas son pues características de los musgos. Y vamos a ver aquí las especies representativas. Acuérdate que las briofitas, dentro de este grupo de briofitas tenemos pues a los musgos,
tenemos a las hepáticas y a los antoceros. Por aquí vamos a poner ejemplo, ya para ir con su ciclo. Aquí mira, ejemplo de musguito, ¿no? Ejemplos. Ahí pues hablamos dentro de las briofitas de los musgos y hepáticas, vamos a poner. Hay musgos, ¿ya? Son los musguitos, y hepáticas vamos a colocar, ¿ya? Musgos, hepáticas. Se les dice hepáticas porque son musgos que tienen la forma de un hígado. Por eso se le da esa denominación, ¿ya? Entonces tenemos musgos y hepáticas. Los antoceros también se pueden considerar dentro de este grupo, ¿ya, chicos? A ver, entonces veamos por aquí lo que tenemos para el caso de este musguito. Mira, vamos a ver aquí el ciclo del musgo, el ciclo de alternancia de generaciones del musgo. Yo te voy a dibujar así, mira, a un musguito. Un musgo tiene dos fases, tiene dos etapas. Tiene una fase gametofita y tiene una fase esporofita. Lo que voy a poner a ver, vamos a poner aquí ¿de qué color lo ponemos para que se pueda diferenciar? A ver, vamos a ponerlo de verdecito oscuro y de verde claro, ¿ya? Verde oscuro, verde claro. La parte de arriba, ¿ya? La parte de arriba es el verde oscuro, acá mira. El verde oscuro, aquí. Ahí está. Este viene a ser el verde oscuro. Ya está. Esto es, mira, verde oscuro. Listo. Esto es mi verde oscuro. Y la parte de abajo va a ser de verde claro. Esto. Ahí. Ahí. Ya está. Listo. Ahora recuerda que esta plantita tenía ¿te acuerdas qué cosa tenía? Tenía su rizoide, ¿no? Su rizoide, su tallito, su taloide, ¿no? ¿Te acuerdas? Son sus partes. Su taloide, ahí está. Su taloide, ahí. Muy bien. Su rizoide, su taloide y sus ojoides. Sus filoides, mira. Ahí está. Ese, filoide, no ojoide. Ahí está. Ese va a ser mi musguito. Pero en ese musguito nosotros podemos apreciar dos partes. Ahí se pueden apreciar dos partes del musgo. Mira, la parte de arriba, lo que es la parte de arriba, chicos, esto, lo que vamos a poner aquí de rojito, mira. Esto de rojito, ya, eso de rojito, se le llama la fase o esporofito. De frente, ya no fase. Vamos a ponerle esto de arriba, se denomina esporofito. ¿Sí? Ese es el esporofito. Y quiero que te acuerdes, siempre los esporofitos son diploides. ¿Ya? Esto de arriba es la fase esporofita diploide. ¿Ya? Esa es la fase esporofita diploide. Y lo que está aquí abajito se va a llamar la fase gametofita haploide. No lo voy a poner por ahora. Pero lo que sí voy a hacer es señalar las partes de este musgo. En el musgo tengo aquí la parte de arriba, esto que se conoce, acá mira, esta parte de arriba se conoce con el nombre de cápsula. ¿Ya? Esta viene a ser la cápsula. Esta cápsula, mira, esta cápsula es la que va a permitir la formación de las esporas. Ahí está. ¿Ya? La cápsula permitirá la formación de las esporas. Y lo de abajo, el palito de verde, mira, esto se le denomina filamento o seta. ¿Ya? Esta es la seta o filamento. Esas son las partes de mi esporofito. Y luego aquí en mi gametofito también están sus partes, pero lo voy a señalar por otro lado. Entonces ahí estoy enfocándome en el esporofito, solamente en el esporofito. Lo que pasa es que en ese momento está unido la parte de abajo, que es la parte gametofita, y arriba la parte esporofita de la planta. ¿Ok? Entonces vamos a ir desarrollando el ciclo. Mira, este esporofito de aquí, todo esto está formado por varias células, o sea, son muchas células, pero son células diploides. Y ese esporofito va a terminar por aquí formando a una celulita, a ver, va a formar a una celulita que es una espora. Va a formar a una espora, pero mira la espora que le he puesto. A la espora le estoy poniendo una letra N. Significa que es una espora haploide, ¿correcto? Ojo, el esporofito, mira, va a formar ahí a una espora que es haploide.
Y el proceso por el cual forma esto se denomina meiosis. Esto tú ya lo sabes, esto tú lo has visto. Profe, ¿por qué es meiosis? Sencillo, porque es una forma de división reduccional. Miren, todo esto está formado por células diploides y esta espora es una espora haploide. ¿Ok? Esa espora haploide se va a seguir dividiendo. Miren. Esa espora haploide va a formar más células. Miren. Formará más células por aquí. Formará más celulitas, las voy a poner acá. Forma 1, 2, forma 3, forma varias. 4, así, 5, ¿no? Ahí. Y esto, aquí 5, 6, ahí, varias celulitas. Y esto se va a seguir dividiendo, ¿no? Así, se va dividiendo, ahí miren, nuevamente, se va dividiendo. Acá tenemos más celulitas, que todas son haploides, hasta que esto va a permitir la formación, por aquí lo voy a poner, miren, por aquí lo voy a poner, de una estructura algo peculiar, media filamentosa, que se va a conocer, aquí lo voy a poner así, una media verdosa, ahí mira, esto de aquí, ya, esto de aquí, ¿qué cosa es, profe? Mira, esa estructura filamentosa, media verdosa, es lo que se va a convertir luego en esto. Profe, ¿y eso cómo se llama? Ya, eso de ahí se va a llamar, acá le vamos a poner su nombrecito, se va a llamar el protonema. Esto es el llamado protonema. El protonema también está formado por células haploides. Acá hay varias células haploides. Es el gametofito inmaduro, porque este protonema, mira, este protonema luego dará origen, se va a seguir dividiendo y va a dar origen ¿a qué? Va a dar origen a esto de acá, va a dar origen a la plantita propiamente, mira, a esto de aquí. ¿Qué cosa voy a tener por aquí? Mira, mira, esto. ¿Qué cosa es lo de aquí? A ver, esto que hemos formado es el gametofito. Ese protonema luego dará origen al gametofito, mira. Ahí está, el gametofito, solamente la parte de abajo, mira. ¿Sí? Solamente la parte de abajo. Este gametofito, fíjate, ¿qué cosa tiene? El gametofito tiene sus tres partecitas, ¿te acuerdas? ¿Cuáles eran las tres partecitas de este gametofito? Miren, acá está las hojitas, que son los filoides. Ahí está, mira, su filoide. Está su tallito, mira, su tallito, que viene a ser su taloide. Y está el rizoide aquí abajito, mira. Está su rizoide. Son las tres partes de este gametofito. Y profe, ¿y este gametofito qué cosa es? El gametofito, acá acuérdate, esto de aquí se llama gametofito. Lo vamos a poner con rojito. Este es el gametofito. ¿Ya? Este es el gametofito. Pero como gametofito, recuerda, debe ser haploide. ¿Ya? Ahí se forma mi gametofito haploide. ¿Y por qué se le llama gametofito? ¿Cuál es la importancia de esto? El gametofito se le llama así porque forma los gametos. Y aquí los gametos, en el caso de las plantas, se denominan el anterozoide y la oósfera. Estos de aquí, ¿ya? Este gametofito tiene en su interior órganos capaces de formar a los anterozoides, que es el gameto masculino, y a la oósfera, que es el gameto femenino. Entonces lo que ocurrirá será que a partir de aquí, mira, a partir de aquí se forman los gametitos, mira. Se forma el gameto masculino por aquí y se va a formar el gameto femenino acá. Y como son gametos, acuérdate, como son gametos, estos gametos, vamos a ponerlo más arriba por aquí, para que entre, estos gametos que se están formando, aquí mira, vamos a poner su nombrecito. Este es el gameto, ¿ya? Este es un gametito y este es otro gameto. Mira, aquí. Aquí uno y aquí el otro. Ahí. Ya tengo dos gametitos. Los gametos, recuerda, van a ser células haploides. Mira,
los gametos van a ser células haploides. Aquí los gametitos que se están formando son el anterozoide. Ahí mira, tengo el anterozoide. Y tengo también a la oósfera. Esos son los gametitos, ¿ya? Esos son los gametitos que forman el gametofito. Entonces, este gametofito formará los gametos aquí, mira. El gameto masculino, llamado anterozoide, y el gameto femenino. ¿Listo? Ahora, lo pongo aparte, pero propiamente esto se desarrolla dentro del gametofito. El anterozoide es como que va nadando para poder alcanzar a la oósfera. Y cuando se encuentran estos dos, se va a dar un proceso de fecundación. Mira, se repite, se unen estos dos para formar a una celulita llamada cigoto. Este cigotito, mira, acá se juntan. Estas dos se juntan para formar el llamado cigoto. ¿Y cuál es lo importante? Que este cigoto, mira, este cigoto es una célula diploide. Significa que a partir de este momento se está recuperando la fase diploide. Y este cigoto se va a seguir dividiendo hasta nuevamente formar aquí a la fase esporofita. ¿Te das cuenta cómo se ha dado todo un ciclo? Mira, tú ahí estás observando las diversas etapas que tiene el musgo. El musgo empezó así, tiene los dos momentos, mira, la fase esporofita, diploide, y la fase gametofita, abajo, que es haploide. Mi esporofito tiene su cápsula que forma las esporitas y la seta. Esta cápsula, en su interior lo que hay son los esporangios que forman las esporas. Entonces, estos esporangios formarán las esporas. Se forma la esporita por un proceso de meiosis. De ahí todo lo demás donde tú ves que hay flechita, se va dando por mitosis. Por ejemplo, aquí se da por mitosis la formación de más células. Aquí también se va a dar por mitosis. Todo lo demás ya va a ser procesos de mitosis. Incluso la formación de los gametos aquí es mediante procesos de mitosis. ¿Ya? Acá lo que está ocurriendo no es mitosis, pues la unión viene a ser un proceso de fecundación. Aquí se da la fecundación. Y cuando ya se forma este cigoto, este cigotito, mira, ¿qué cosa hace? Se divide también mediante mitosis para poder formar a el esporofito. Te das cuenta que siempre se repite. Mira, el único momento donde se da meiosis es aquí, entre la cápsula con sus esporangios, que son células diploides, y van a formar ¿a quién? Y van a formar a las esporas, que son haploides. Solamente ahí hay meiosis. De ahí todo lo demás es división ecuacional, se va dividiendo. Pero aquí necesito que te acuerdes que a este momento, fíjate, este momento es importante. Mira, si tú te das cuenta aquí, vamos a dividirlo, mira, vamos a dividirlo así. Si tú te percatas, ahí mira, si yo trazo una línea, todo esto hacia arriba es diploide, mira, y todo esto hacia abajo es haploide. Por eso es que se dice alternancia de generaciones. Hay una etapa diploide y hay una etapa haploide. Dos fases, una fase diploide. La fase diploide es esporofita y la fase haploide es la fase gametofita. Y si tú te das cuenta, ¿quién se mantiene a lo largo de todo el ciclo? Mira, él aparece, aquí ya está. O sea, esto bota una esporita a un costado para que se forme nuevamente otro de estos. Y esto se sigue manteniendo. Este esporofito luego muere. Este esporofito solamente bota las esporas y desaparece, no sirve para más. Bota las esporas y listo, se acabó. Y luego se da todo nuevamente. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que la fase gametofita haploide es la fase dominante, esta de aquí. ¿Sí? Esta es la fase dominante, esta es la fase diploide y esta viene a ser la fase haploide. Y esto es lo que domina. ¿Ya? Esta es la fase dominante porque es la fase que se mantiene. ¿Listo? Entonces, esto es en el caso de la división de las llamadas briofitas. ¿Te das cuenta? O sea, no es nada complicado. Y si tú me entendiste bien este ciclo,
el otro ciclo también es muy semejante. Vamos ahora con la división, vamos por aquí, con la división de las pteridofitas. Aquí mira, división pteridofita. A ver, pteridofita. Listo, división briofitas, división pteridofitas. Recuerda que si ya hablo de la división pteridofitas, según mi clasificación, estoy hablando de una planta vascular o avascular, chicos, hasta ahí. Si hablo de las pteridofitas, estas vienen a ser plantas, ¿sí? Vienen a ser plantas de tipo vascular, mira. Pero estas son vasculares sin semilla. Entiéndase que estas dos plantas que estamos viendo es lo que antiguamente o lo que según otra forma de clasificación serían criptógamas, porque estas dos plantas no presentan semillas, presentan ¿qué? Esporas. Su reproducción aquí se va a dar mediante la formación principalmente de esporas, no hay semillas, ¿ya? Entonces, briofita, ¿sí? Briofita, y ahora veremos las llamadas plantas de tipo pteridofita. Estas plantas son de gran porte, de mayor porte. ¿Y cómo es eso de mayor porte? O sea, de mayor tamaño. Ya son plantas de mayor tamaño comparándola pues con las briofitas. ¿Y eso por qué? Porque a ellas se les puede denominar ya, a todas estas plantas vasculares, también le podemos decir traqueofitas. O sea, que ya tienen sistema de conducción. En el caso de ellas, como ya tienen vasos conductores, pueden alcanzar grandes tamaños, incluso se puede hablar de helechos arbóreos. Son tremendas plantas, tremendos helechos con hojas de hasta 5 metros, o sea, son muy grandes ese tipo de plantas, ¿no? Ahora, cuando uno se refiere a este tipo de plantas, ¿no?, de mayor tamaño, estas aquí, vamos a ver, por ejemplo, que ya presentan, ¿no?, con sistema de conducción, y estas plantitas van a ser de, ¿qué le pongo?, de organización, ¿ya? De organización, mira bien esto, de organización cormofita. Ya no voy a hablar de una plantita, ya, de una plantita de tipo, aquí mira, bueno, de una organización cormo, ahí mira, de organización cormofita. ¿Qué significa organización cormofita? Que ya tengo presencia de raíz, de tallo y de hoja. Mira, acá hay raíz, ¿ya? Aquí hay raíz, aquí hay tallo, y voy a poder encontrar hoja, raíz, tallo y hoja, totalmente diferenciado. No es como en el caso anterior, ¿ya? Entonces tienen mayor tamaño porque ya tienen sistemas de conducción, tienen raíz, tallo y hoja completamente formados, y lo más resaltante aquí va a ser pues su fase también, la fase dominante. Cuando uno se refiere a la fase dominante, va a ser lo contrario. Aquí la fase dominante era la gametofita. Ahora aquí la fase dominante será la fase esporofita. La fase esporofita diploide. ¿Ya? La fase esporofita diploide. Muy bien, entonces esto lo vamos a ver por aquí. Esta fase esporofita diploide. ¿Ya, chicos? Igualito, mira, las mismas características con respecto a los mismos criterios para poderlo clasificar, y vamos a hablar de ejemplos también. Ejemplos, ya, este tipo de plantitas que tenemos dentro de los ejemplos, pues los dos representativos vendrían a ser por aquí los llamados helechos. Tenemos helechos y tenemos también a los llamados equisetos. Helechos y tenemos a los equisetos. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos con respecto a las plantas llamadas pteridofitas. E igual también debemos de hablar de un ciclo, así como lo hicimos con el caso de las briofitas, también lo hicimos en el caso de las llamadas
pteridofitas, ¿ya? Entonces no te olvides, si tú me entendiste bien este ciclo, el ciclo de ella es muy semejante, salvo por algunos nombres que cambian aquí y por acá. Pero siempre, ¿cuál es la idea? El esporofito es diploide, formo mi espora haploide, ¿sí? Luego todo se va a dar por mitosis, perdón. Lo único que se da al inicio por meiosis es la formación de esporas. Luego todo mitosis, ¿sí? Todo es por mitosis. No olvidar que el gametofito siempre es haploide y por mitosis forma los gametos. El anterozoide y la oósfera son gametos. Pueden mencionarte la palabra anteridio y arquegonio. El anteridio y el arquegonio son los que forman a estos gametos. El anteridio es el formador de los anterozoides y el arquegonio es el que forma a la oósfera, ¿ya? Este es el gameto masculino y este es el gameto femenino. El anteridio forma el gameto masculino, anterozoide, y el arquegonio forma el gameto femenino llamado oósfera. ¿Por qué te lo repito? Porque allá se van a repetir los mismos nombres. Entonces vamos nuevamente a ir con este ciclo. Vamos a graficar de la misma manera a nuestro helecho, ¿ya? De verde voy a hacer la parte de la hoja. La hoja aquí tiene una forma muy particular. Mira, vamos a ponerla de esta manera. La hoja del helecho tiene una forma muy particular. Es una hoja compuesta. Ahí mira, es una hoja compuesta el helecho. Vamos a dibujarlo así. Ya está. Es una forma media aserrada. ¿Listo? Es una forma media cerrada. Aquí ya presenta su raíz, ¿no? Su raíz y su tallo. Aunque propiamente aquí nosotros hablamos de ¿no? Ahí podemos ver todo eso es el esporofito, ¿ya? Todo eso viene a ser el esporofito. ¿Qué cosa estamos viendo ahí, chicos? La fase esporofita. Todo lo que tú estás viendo, esto se le denomina el esporofito, ¿ya? Esto es mi esporofito aquí, y recuerda cómo es el esporofito, diploide, ¿ya? Mi fase esporofita diploide. Ahora, señalamos las partes igual. En el caso del esporofito en el helecho es algo diferente. Mira, aquí yo tengo de negrito, igual voy a señalar las partes, ¿ah? Aquí tengo mi tallo, pero el tallo es un tallo subterráneo que recibe el nombre de rizoma. ¿Listo? Es un tallo subterráneo llamado rizoma. Y lo otro sí es propiamente pues su raíz, ¿ya? Hay una raíz y hay un rizoma. ¿Qué es un rizoma? Es su tallo, pero como es un tallo subterráneo le damos ese nombre. La hoja propiamente se le denomina fronde. Acá. Todo esto se llama el fronde. Ahí está. Esto es el fronde. Pero el fronde es una hoja compuesta. Está formada por hojitas pequeñitas llamadas foliolos. En cada foliolo, fíjate, en cada foliolo yo le voy a poner así, mira. Le voy a poner ahí unos puntitos. Mira, le pongo ahí puntitos. ¿Listo? Le voy a poner puntitos a cada foliolo, mira ahí. ¿Sí? Le voy a poner puntitos. ¿Y eso por qué, profe? Lo que pasa es que en el caso del helecho, este helecho, en la parte del embés, acuérdate que una hoja tiene haz y tiene embés. En el embés, lo que nosotros vamos a poder encontrar son estos puntitos. Los voy a agrandar por aquí, mira. Voy a agrandar esto. Voy a agrandar un puntito. Ese puntito, fíjate, lo voy a agrandar por acá, como una especie de boquita. Ahí, mira. Este puntito, ahí, es el que va a permitir la formación de las esporas. Ojo, los puntitos no son las esporas, ¿eh? Los puntitos no son las esporas. Los puntitos son los que van a formar las esporas. Se llaman esporangios, las estructuras que hay dentro de ese puntito, ¿no? De este puntito negrito lo agrando y encuentro estas boquitas. ¿Qué cosa es? Es como una bolita que va a recibir el nombre de soro, ¿ya? Esto se llama soro. Los helechos presentan los llamados soros. Dentro del soro se forman esas esporas.
¿sí? Dentro del soro se van a formar las esporas. No te olvides, ¿ya? Dentro del soro están los esporangios que van a formar las esporas. Por ello, mira, por ello, ahora lo que voy a ver es lo siguiente. Ya vamos a ver la parte del ciclo. Tengo el fronde. Recuerda, el fronde está formado por hojitas pequeñas llamadas foliolos y los soros se encuentran en el envés, ¿ya? Los soros son los que van a formar las esporas, se encuentran en el envés de las hojas. Ahí podemos encontrar, ¿no?, de estas hojitas compuestas llamadas frondes. Ahí vamos a encontrar los soros. Esos soros forman las esporas. Ahora, continúo. ¿Qué cosa voy a hacer? Nuevamente, formar mi espora. Aquí, miren, formaré la espora. Y ya sabemos que la espora se forma mediante un proceso de meiosis. Mira, ahí está, mi espora. Mira, se forma mi espora. ¿Listo? Esta esporita se forma gracias a la meiosis. Profe, ¿por qué se da por meiosis? Porque es una división reduccional. Entonces tengo la formación de la espora por meiosis. Tú ya sabes que esta meiosis va a continuar, ¿no? Esta meiosis va a continuar con la formación de más celulitas. Mira, se van a formar ahora más celulitas. Todas estas celulitas siempre en estadio haploide. Mira, estadio haploide. Ya, ahí le pongo más celulitas. Nuevamente, esto sabes que se da por mitosis. Ya, ahora ya lo entiendes, sabes que se está dando por mitosis. Profe, ¿por qué dice que es por mitosis? Porque son iguales las células. Son células iguales, ¿sí? De haploide a haploide, una división ecuacional. ¿Qué más va a ocurrir? Estas van a seguirse dividiendo, pero aquí va a formarse. ¿Te acuerdas que siempre hay un esporofito y hay un gametofito, ¿no? Hay un esporofito y hay un gametofito. Entonces, al seguirse dividiendo, lo que va a ocurrir es que se va a dar la formación, mira, se va a dar la formación del llamado gametofito. Este gametofito, acá le voy a poner, tiene nombre propio, a diferencia del anterior. Acá le llamamos gametofito. La fase juvenil del gametofito se llamaba protonema en las briofitas. Pero aquí lo que voy a tener es un nombre propio para él. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujarlo aquí como una especie de corazoncito, mira. Parece un corazoncito. Ahí, mira, parece un corazoncito. El que estamos formando, esto de aquí, es el llamado gametofito. ¿Ya? Este es mi gametofito. Se va a llamar, tiene nombre propio el gametofito, se va a llamar prótalo. ¿Sí? Este es el gametofito. Acá le voy a poner, este es el el gametofito. Y tú sabes que si es un gametofito, ¿cómo son los gametofitos? Haploides. Los gametofitos son haploides, pero tienen nombre propio, se llama prótalo. Mira, en el caso de los helechos, el gametofito tiene nombre propio, se le va a denominar prótalo. La misma historia, una vez que se forma el gametofito, ¿qué hace el gametofito? Ese gametofito debe de formar a los gametos, mira. Entonces por aquí voy a tener al gameto. Mira, vamos a tener al gameto masculino y al gameto femenino. Mira, vamos a tener gameto masculino, vamos a tener el gameto femenino. Ya sabes que los gametos son haploides, ¿sí? Los gametos son haploides. Estos gametos, ¿cómo los voy a formar? Los voy a formar nuevamente. A ver, vamos a ponerlo por aquí, más cortito. Este gametofito forma los gametos. Pero ¿cómo se llaman los gametos? Tú ya te sabes los nombres. El gameto masculino se llama anterozoide. A ver, voy a poner por acá mejor para que haya más espacio. Vamos a ponerlos aquí. El gameto masculino y el gameto femenino tienen su nombre propio. El masculino se llama anterozoide. Ahí mira, anterozoide. Y el femenino se llama la oosfera. Ya está.
Entonces así se han formado los dos gametitos, se han formado el gameto masculino y el gameto femenino. Ya sabes que la formación de los gametos, todo de ahí en adelante, se da mediante proceso de mitosis. Ahí, mediante mitosis se están formando los gametos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen estos gametos? Recuerda, los gametitos deben unirse. Estos gametitos van a unirse, ¿sí? Van a unirse los gametos, ¿para qué? Para formar, ¿a quién? Mira, cópiate, es igualito ya. Para formar a una celulita, por aquí, llamada cigoto, mira. Para formar a una celulita llamada cigoto. ¿Dónde? ¿Qué cosa se está dando? Si se están uniendo esos gametos, se está dando, pues, el proceso de fecundación, mira. ¿Sí? Se da lo que es la fecundación. Ya está, mira, se da fecundación. Así, se da fecundación. Esa fecundación permite que se recupere el número diploide con la formación del cigoto. Y este cigotito, ¿qué cosa hace? Mira, cópiate, igualito. Este cigoto va a permitir que por mitosis se forme nuevamente el esporofito. Ya está. Y así hemos completado otro ciclo, ¿no? Otro ciclo logrado, chicos. Ahí. Otro ciclo logrado. Entonces, ese es el ciclo de los helechos. Si te das cuenta, mira, vamos a dividir aquí, fíjate. Es lo mismo, ¿eh? Mira, el esporofito, ahí está, el esporofito forma a su espora por meiosis, mira, forma a su espora por meiosis. La espora es una espora haploide, N, que por mitosis se sigue dividiendo, y va a permitir la formación del gametofito. En el caso de los musgos, se forma primero el gametofito joven, llamado protonema, que luego dará origen propiamente al gametofito maduro. En cambio, en el caso de los helechos, directamente se forma el gametofito, que tiene nombre propio, se le denomina prótalo. Este prótalo permite la formación de los gametos. Recuerda, el gameto masculino se llama anterozoide, el gameto femenino se llama oósfera. El anterozoide se forma en el anteridio y la oósfera se forma en el arquegonio. Ellos dos forman a los gametos, que son haploides, gametos formados por mitosis. Aquí se forman los gametos por mitosis, que luego se van a unir. Fecundación, se forma el cigotito, se recupera el número diploide. Y al recuperarse el número diploide, nuevamente este va a seguir mitosis, se divide, formará a un esporofito joven, a un esporofito inmaduro, y luego se forma ya propiamente lo que conocemos como el esporofito, el helecho. Y así, si nosotros queremos dividir, mira, aquí, mira, podríamos hacerlo acá, fíjate. Si queremos dividir, podríamos hacerlo aquí. Y el otro me salió un poquito chueco, ¿no? Pero aquí sí está, mira, ahí. ¿Qué cosa tengo? De aquí para arriba, diploide, mira, de aquí para arriba es diploide, de aquí para abajo es haploide. Pero, ¿cuál es la fase dominante? Mira, aquí la fase dominante era el gametofito, porque el gametofito se mantiene durante todo el ciclo. El gametofito es el fotosintético, el gametofito es el que nutre al esporofito. ¿El esporofito para qué sirve? Solamente para formar las esporas, ¿no? Y luego muere. En cambio aquí, el gametofito, que es el llamado prótalo, solamente aparece para la formación de gametos y luego desaparece. Aquí el esporofito va a ser la fase dominante, ¿sí? La fase dominante viene a ser la fase esporofita diploide, por eso te lo he puesto. Es más, o sea, el esporofito aquí, esta hojita del helecho, esa es la parte fotosintética. Esto de aquí solamente se mantiene hasta poder dar la llamada fecundación, ¿ok? Entonces, hasta aquí, jóvenes, hemos desarrollado dos partes. Hemos desarrollado lo primero, fíjate, la división briófita, que son las plantas avasculares, ¿ya? Las plantas avasculares sin vasos conductores,
Y del otro lado hemos iniciado con las llamadas traqueofitas, que son las plantas vasculares, pero esas pteridofitas son sin semilla. Ahora lo que nos va a corresponder realizar es la parte de las plantas con semilla, vasculares con semillas, para hablar de las características de las gimnospermas y de las angiospermas. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con la parte de la división gimnosperma. Esto vendría a ser pues parte de lo que antes llamábamos las plantas fanerógamas. Estas dos divisiones de plantas se caracterizan porque presentan semilla, a diferencia de las anteriores, de las plantas avasculares, como en el caso de las briofitas, o en el caso de las vasculares pero sin semillas, que eran las pteridofitas. Estas presentan semillas, las cuales le ayudan pues resistir a periodos un poco más extremos, ¿no? Periodos de sequía, por ejemplo, o las bajas temperaturas. Esta semilla es una forma que facilita la dispersión, entonces es una mejor estrategia de reproducción. Vamos a tener dentro de esta división, vamos a poner por aquí, tenemos ahora a la división briofita, pteridofita, y la tercera viene a ser la división de tipo gimnosperma, ¿ya? La división gimnospermas. Esta división se caracteriza entonces porque son plantas que ya presentan semilla. Esta, junta con las llamadas angiospermas, vienen a ser plantas de tipo espermatofita, ¿ya? Son espermatofitas, son aquellas plantitas que presentan semilla. En el caso de las gimnospermas, la palabra gimnos se refiere a una planta que presenta la semilla desnuda. Acá lo vamos a apuntar, ¿ya? La palabra gimnosperma se refiere, aquí lo vamos a poner, se refiere a plantas que poseen la semilla desnuda. Vamos a apuntarlo por aquí. Poseen una semilla, ¿ya? Poseen semilla desnuda. Eso es lo que significa la palabra gimnos. Presentan semilla desnuda. Muy bien. Cuando uno se refiere a una semilla desnuda, lo que está pues asumiendo es que estas plantas no van a formar un fruto. Significa que nosotros, por ejemplo, cuando comemos una manzana, un durazno, en el medio se encuentra la semilla, se encuentra ahí la pepa, lo que comúnmente llamamos pepa. Y alrededor, protegiendo estas semillas, se encuentra lo que es el fruto, una parte carnosa que protege. Por ello, en estas plantitas, cuando decimos que poseen su semilla desnuda, significa que no poseen, no presentan pistilo, ¿ya? No presentan el pistilo. El pistilo viene a ser la parte femenina de la flor, ¿no? No presentan pistilo, y los óvulos crecen sobre un grupo de hojas carpelares. A eso se refiere con el hecho de no tener pistilo. Las semillas que van a presentar aquí, ¿ya? Estas semillas vienen a ser unas semillas leñosas, mira, no presentan pistilo, y vamos a poner que los óvulos, por aquí, los óvulos crecen sobre hojas carpelares. Ahí mira, los óvulos, ¿ya? Los óvulos crecen, ¿ya? Los óvulos crecen sobre hojas carpelares. ¿Ya? Los óvulos crecen sobre hojas carpelares, ahí, hojas carpelares, y las semillas vienen a ser pues unas semillas leñosas, correcto, sobre hojas carpelares. Sus semillas son leñosas, se conocen con el nombre de conos o estróbilos. Aquí le pongo, ¿ya? Son plantas que poseen semillas leñosas, ya presentan unas semillas que se conocen con el nombre de conos o estróbilos, ¿ya? Semillas leñosas. Esas semillas leñosas
se conocen con el nombre de conos. De ahí viene un poco la denominación de las especies representativas de aquí, conos o estróbilos. Ya, estas vienen a ser los conos o estróbilos. Estas de aquí también se caracterizan las plantas porque sus hojas son aciculares, o sea, las hojas son en forma de punta. Ya, vamos a ir poniendo por aquí una especie representativa. Por ejemplo, vamos a ver un pinito. Ya, vamos a dibujar, por ejemplo, aquí un pinito, ¿no? Vamos a poner aquí, tenemos como especie representativa al pino. Entonces vamos a poner aquí un pinito, mira. Vamos a dibujar por aquí a un pinito. Y estos pinos pues se caracterizan por la forma que presentan las hojas, ¿no? A ver aquí. Ahí, por ejemplo. Listo, mira. Ahí, por ejemplo, en el pino, tú te das cuenta cómo se van desarrollando, ¿no? Ahí. Listo. Un poquito hacia arriba. Ahí, un poquito menos. Listo. Ahí, ¿no? Esa viene a ser pues la disposición de las hojas que va a tener el pino, ¿ya? Entonces, en este pinito, por ejemplo, cuando uno ve la disposición de las hojas, estas hojitas son unas hojas aciculares, o sea, son hojas puntiagudas, ¿ya? Son hojas puntiagudas, vamos a ponerle por aquí, presentan hojas aciculares o escamosas. Presentan hojas aciculares o escamosas, y las flores, mira, hojas aciculares o escamosas, ya, hojas aciculares o escamosas. Y en el caso de las flores ya, de dos lugares, flores masculinas, ¿ya? Flores masculinas y flores femeninas, mira. Las flores femeninas y flores masculinas. Hay dos flores aquí. ¿Cómo es eso? A ver. En este tipo de plantas estamos hablando de una planta que tiene una organización que podríamos decir es una forma de ser vivo llamado monoico. Cuando tú te refieres a este tipo de plantitas y dices que son monoicas, te estás refiriendo a que estas plantas tienen en un mismo individuo, tienen tanto la flor masculina como la flor femenina, en un mismo individuo. No es propiamente hermafrodita, porque no están en el mismo lugar. O sea, para yo decir, las flores, por ejemplo, de las angiospermas son hermafroditas ahí, porque están en un mismo lugar, la parte masculina, que sería el estambre, y la parte femenina, que sería pues el pistilo. Pero aquí nosotros vamos a ver que las flores masculinas están aquí arriba, y las flores femeninas se encuentran en la parte baja. De tal manera que cuando el aire mueve, los gametos masculinos caen y fecundan a la parte femenina. Entonces las flores masculinas y las flores femeninas se encuentran en el mismo individuo, es una planta monoica. Las flores masculinas acá se encuentran arriba, estas se encuentran arriba y estas se encuentran abajo. ¿Sí? De esta manera se distribuyen esas flores, mira. Ya está. Eso es lo que tenemos con el caso de las plantitas. Entonces se denominan a este tipo de plantas, son plantas denominadas monoicas. ¿Ya? Son plantas monoicas. Muy bien, eso es lo que tenemos en ese caso. ¿Ok? No te olvides que aquí las semillas vienen a ser leñosas y reciben pues una forma muy particular, ¿no? Se conoce con el nombre de conito, ¿no? Tiene el nombre de cono o estróbilo. Ahí como unas especies de piñitas presentan las semillas. A eso se les denomina conos. ¿Ya? Estas especies producen estas semillas leñosas llamadas conos. Ya, jóvenes, entonces eso es en el caso de estas plantitas. Y aquí pues una especie representativa vendría a ser el caso del pino, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí además algunos
algunos ejemplos importantes que pertenecen a la división gimnosperma. Mira, ejemplos de gimnospermas. Dentro de las gimnospermas podríamos hablar incluso de 3 tipos de gimnospermas, 3 clases de plantas gimnospermas. Tenemos aquí, por ejemplo, las llamadas coníferas. Aquí mira, coníferas. Coniferofitas si quieres, ¿no? Coniferofitas. Estas coniferofitas ya vienen a ser, por ejemplo, plantas como el caso de los pinos. Ahí mira, tenemos al pino, tenemos a las araucarias, tenemos a los pinos, araucarias, tenemos también a los cipreses. Son especies que están dentro de este grupo. Otras plantas que son gimnospermas son las llamadas cicadofitas. Cicadofitas. Estas se conocen con el nombre de palmeras enanas. Su especie representativa de las cicadofitas son las llamadas cicas. Cicas, así se les denomina, ¿ya? Algunos le llaman palmeras enanas. Y también tenemos pues aquí a una especie muy importante, las llamadas gingofitas. Ya, ahí está, gingofitas. Dentro de estas gingofitas está una especie representativa muy importante, porque es una especie que ha estado incluso desde los dinosaurios, o sea, se considera como un fósil viviente esta plantita. Se le conoce con el nombre de gingo. Gingo biloba. Gingo biloba. Ya tenemos el gingo biloba, que es un fósil, se le considera como un fósil viviente. Está, como te decía, viviendo desde la época de los dinosaurios. Ya te imaginarás qué tan antigua es. Y se ha descubierto pues que tiene propiedades importantes desde el punto de vista antioxidante. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las características que podemos resaltar cuando nos referimos a la división de tipo gimnosperma. Son plantas que ya van a presentar pues su sistema vascular, que presentan semillas, pero las semillas están desnudas. No hay un fruto que rodee a la semilla, de tal manera que esta semilla crece desnuda. De ahí viene la palabra gimnosperma. ¿Ok? Y ahí hemos mencionado pues algunas de las especies representativas dentro de esta clase. Veremos ahora lo que es la otra división, ¿ya? Esta es la división gimnospermas, y vamos a ver la división de las angiospermas. División gimnospermas, y ahora por aquí veremos la división. Vamos a ver por aquí la división llamada angiospermas. Recuerda que esto es lo que normalmente llamaríamos pues las plantas fanerógamas, todas estas dos, ¿no? Estas dos vendrían a ser plantas fanerógamas, plantas que presentan flor, que presentan una semilla. Entonces tenemos a la división angiosperma. Dentro de las anteriores, dentro de las gimnospermas, también un poco para poder recordar, ahí tenemos a la famosa secuoya, que es una planta muy alta, ¿no? Puede medir hasta 120 y tantos metros. Es muy alta esta planta, ¿no? Importante también dentro de las gimnospermas, como otro tipo de representante. Muy bien, nos metemos a las plantas angiospermas. La palabra angiosperma se va a entender como aquella planta que ya no presenta una semilla desnuda, sino vamos a definir a la planta angiosperma como aquella planta que, acá le pongo, mira, poseen una semilla, poseen semilla cubierta. Y si arriba, por ejemplo, decíamos que una semilla es desnuda cuando no posee un pistilo, entonces estas de aquí presentan, estas plantitas sí van a poseer pistilo, ¿ya? Estas de aquí presentan pistilo. El pistilo va a ser pues la parte femenina. Presentan pistilo
y este pistilo, ya presentan pistilo. Este pistilo, ¿qué va a tener? Este pistilo va a tener el ovario, mira, este pistilo va a tener el ovario. El ovario es lo que se convertirá cuando es fecundado. Este ovario es lo que se convierte en el fruto. ¿Sí? Cuando uno se come un fruto, se está comiendo a un ovario. ¿Ya? El ovario fecundado viene a ser el fruto y también va a presentar, pues en el ovario específicamente, vamos a poder encontrar lo que va a ser los óvulos. Estos óvulos, cuando el pistilo, cuando el ovario es fecundado, estos óvulos son los que se van a convertir en las semillas. ¿Ya? Estos óvulos se convierten en las semillas. De tal manera que esto entonces permite que se forme una planta con una semilla cubierta, con una semilla protegida. Así entonces tenemos este tipo de plantita, ¿no? Las angiospermas, las flores que presentan, acá mira, son flores perfectas, así se les denomina, flores perfectas, o en su mayoría, ¿ya? Son flores perfectas o hermafroditas. ¿Por qué? Porque presentan tanto la parte masculina como la parte femenina, ¿no? Flores perfectas o hermafroditas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos con respecto a las plantas llamadas angiospermas. Y en el caso de las angiospermas podemos hablar de dos grandes grupos, de dos clases aquí. Las angiospermas pueden ser de dos clases. Hay dos clases, por aquí vamos a poner dos clases de angiospermas. Ya vamos a hablar de dos clases de angiospermas. Entonces vamos a ver ahora las dos divisiones que podemos encontrar dentro de las plantas llamadas angiospermas. Vamos a dividirlo aquí para poder ver la diferencia entre una planta de tipo monocotiledonia y una planta de tipo dicotiledonia. ¿Sí? Hay dos plantas. Tenemos dos clases por aquí. A ver, lo vamos a separar acá. Hablamos de una planta de tipo monocotiledonia y de una planta dicotiledonia. A ver acá. Planta monocotiledonia y una planta dicotiledonia. A ver aquí. Listo. Entonces vamos a separar y ver los criterios que permiten decir, ¿sabes qué? Esta es una planta mono, esta es una planta dicotiledonia. Entonces de este lado vamos a poner a las plantas llamadas monocotiledonias. Mira, estas son las mono. Aquí ponemos las monocotiledonia, monocotiledonia, la vamos a separar aquí, cotiledonias. Y del otro lado vamos a poner a las plantas llamadas dicotiledonias. Aquí las dicotiledonias. Y ahora la pregunta es, ¿qué es una planta monocotiledonia y qué es una dicotiledonia? ¿Y de dónde sale esa palabra cotiledón? Un cotiledón viene a ser una hoja embrionaria. Un cotiledón es una hojita embrionaria que cuando tú germinas a una semilla se va a ir formando luego de que ésta empieza con su proceso de desarrollo. No sé si alguna vez has hecho este trabajo de colocar a una semillita, por ejemplo, cuando la pones en el algodón con el vasito y empieza a desarrollarse y empieza a crecer. Eso es lo que determina que una planta sea monocotiledonia o dicotiledonia. La forma como crece, por ejemplo, permite decir, esta es una planta mono y una planta dico. Pero analicemos específicamente qué tiene esa semilla para ser mono o dicotiledonia. Y quiero que te acuerdes de un payar, por ejemplo. Si tú piensas en un payar, el payar que uno conoce podría tranquilamente hacer esto. Mira. En el payar uno podría abrir al payar y este payar se abre así. Entonces, si yo meto mi dedo en el medio del payarcito, este payar se separa.
y cada una de esas mitades se llama cotiledón. Ese cotiledón va a ser pues la hojita embrionaria. Entonces piensa en el payar, piensa de repente en el garbanzo, en el canario, en la lentejita. Tú metes tu dedo en el medio, ¡plup!, se separa. Pero si tú te refieres a una monocotiledónea, por ejemplo, piensa aquí en el maíz. En el caso del maíz, este maicito no va a poder generar lo que es esa división, solamente hay uno. Entonces ahí se habla de una monocotiledónea. Monocotiledónea cuando presentas un solo cotiledón, dicotiledónea cuando presentas dos cotiledones. Ahí está la diferencia. Ahora, lo que ocurre es que a medida que tú ves una planta monocotiledónea o dicotiledónea, vas a ir encontrando otras diferencias. Por ejemplo, vamos a ir diferenciando aquí lo que es el primer caso, la raíz. Mira, si yo quiero diferenciar a una monocotiledónea de una dicotiledónea, la raíz de una planta monocotiledónea sería algo así. Mira, vamos a ver. Esta es su raíz y cuando se forma es una raíz que crece de una manera desordenada. No voy a poder encontrar un eje central. Ya, ahí mira, no voy a poder encontrar un eje central. En cambio aquí, en una planta que es de tipo dicotiledónea, sí se encuentra un eje central de donde emergen raíces secundarias. Mira. Ahí, por ejemplo, yo tengo a una raíz de una planta monocotiledónea y de una planta dicotiledónea. ¿Sí? ¿Te das cuenta la diferencia? A este tipo de raíz se le llama raíz, así, se le denomina raíz fibrosa, ¿ya? Se le dice raíz fibrosa, o también le puedes llamar raíz fasciculada, fibrosa o fasciculada. Es una raíz que no tiene un eje central, mira. En cambio a esta raíz de acá, que tiene un eje central y de ahí se forman raíces secundarias, se le denomina raíz pivotante, ¿ya? Se le dice raíz pivotante o también llamada axonomorfa. Es otra forma de poderla llamar, axonomorfa, pivotante o axonomorfa. Esa es la primera gran diferencia a nivel de las mono y dicotiledóneas, raíz. Segunda diferencia, en el caso de, por ejemplo, la distribución de lo que viene a ser los haces vasculares en el tallo. Imaginemos que yo voy a usar a esta bolita de aquí, ¿ya? Esta bolita va a ser un corte de su tallo, mira. ¿Ya? Esta bolita es el corte del tallo. Ahí. Esta bolita va a ser el corte del tallo. Entonces yo he agarrado a un tallito de una planta mono y una planta dicotiledónea y lo que hago es ahora cortarlo para ver, ¿no? Este es mi tallo, lo corto para ver cómo es por dentro. Y recordaremos que estas plantitas ya presentan haces vasculares. La diferencia está en cómo se encuentran esos haces vasculares. Por ejemplo aquí, mira, puntito rojo, ¿ya? Puntito rojo va a ser xilema, puntito azul va a ser floema, ¿sí? Entonces mira, los puntitos rojos y azules van a encontrarse de manera desordenada, mira, ¿sí? Los puntitos rojos y azules representan lo que es el xilema y lo que es el floema, ¿sí? Dijimos rojito para xilema y azulito para floema, mira, se encuentran de manera desorganizada, de manera desordenada. En cambio, ¿qué pasa en una dicotiledónea? En una planta dicotiledónea, lo que yo voy a encontrar es una disposición ordenada del floema. Floema, por ejemplo, aquí, hacia afuera, mira. El floema bien hacia afuera, ahí organizado, ¿no? Mira, el floema hacia afuera, mientras que mi xilema lo voy a poder encontrar hacia adentro. Mira, ahí. Entonces, esa es la distribución. Aquí se le denomina haces vasculares dispersos. Acá le voy a poner. Estos son haces vasculares. O sea, la distribución del tallo, en el tallo de lo que es el xilema y el floema, ¿no? Haces vasculares dispersos
¿ya? Estos son haces vasculares dispersos, estos son haces vasculares que están ordenados. Hay haces vasculares ordenados. Si quieres llamarlo, puede ser concéntricos también, ¿no? Haces vasculares concéntricos, ordenados, si así queremos llamarlo. Esto es a nivel de ¿dónde? Esto es a nivel del tallito, dijimos, ¿ya? Esto estamos viendo el tallo, estamos viendo cómo se distribuye los haces vasculares a nivel del tallo. Lo anterior, ¿qué cosa era? Era la raíz, ¿ya? Lo anterior que estábamos viendo, su raíz. Listo. Dispersos, concéntricos u ordenados si quieres. Esa sería la segunda diferencia entre una planta mono y una planta dicotiledónea. Sigo a ver. Ahora lo que voy a ver es la hoja. Cuando hablamos de la hoja, mira, vamos a hablar aquí de su hojita. En el caso de la hoja de una planta mono y una hoja de una planta dicotiledónea, las hojas, vamos a dibujarlas así, mira. Esta es la hojita, ¿ya? Esta es la hojita, aquí está la hojita, igualito. Pero la diferencia está en lo que viene a ser la llamada nervadura. Mira aquí las líneas, ahí, mira, mira. Ajá, fíjate, fíjate, mira. Esas son las nervaduras de una hoja de una planta monocotiledónea. Y esta es la nervadura de una planta dicotiledónea, mira. ¿Sí? ¿Te das cuenta aquí? La nervadura es paralela, mientras que aquí la nervadura, ¿cómo es? La nervadura es ramificada. Esa es otra diferencia. Tenemos aquí hojas con nervaduras, ¿ya? Esto es la hoja con nervaduras, mira, la nervadura paralelas. Ya mira, mi nervadura es una nervadura paralelas. ¿Sí? Nervaduras en paralelo. En cambio aquí mi nervadura está formando una ramificación. Aquí hay nervaduras ramificadas. Diferentes tipos de nervaduras, ¿no? Porque hay varios. Ramificadas. Ahí está. Nervaduras ramificadas. Esa es otra diferencia entre una hoja de una planta monocotiledónea y una dicotiledónea. Incluso la nervadura puede ser o sea, una sola nervadura se puede encontrar ahí, ¿sí? Esa es otra diferencia. Una diferencia quizá la más estudiada, viene a ser con respecto a la flor, por ejemplo. Aquí. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Cuando uno se refiere a la flor, a ver, acá, 3, aquí mismo. Cuando uno se refiere a la flor, vamos a poner aquí un espacio bastante grande para poder entender cómo es lo de la florcita. A ver, aquí. Vamos a dibujar una flor, ¿ya? Y voy a señalar, en este lado voy a señalar sus partes pues, propiamente. Mira, en una flor yo voy a poder encontrar lo siguiente. A ver, el verdecito aquí. Mira, vamos a poder encontrar una florcita con la parte reproductiva por aquí. Ya voy a poner aquí a la flor para que veas sus partes y aquí ya señalar la característica de una monocotiledónea. En una florcita yo encuentro esto, mira, encuentro lo que viene a ser un pistilo, ya, encuentro un pistilo, esta como botellita que estoy haciendo, esto es la parte femenina de la flor, ahí, ya, esa es la parte femenina, pistilo se llama, esto viene a ser la parte de los estambres. Ya mira, esto viene a ser el estambre. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mira, esos son sus estambres. Y lo que voy a hacer de rojito, van a ser sus hojas, sus pétalos, perdón, aquí mira. 1, 2 y aquí atrás un solo gran pétalo, ¿no? Hay un solo gran pétalo que viene a ser el pétalo número 3. 1, 2, 3. Y por aquí voy a ponerle, mira, por aquí le voy a poner así. 1, 2 y 1 por aquí, que vendría a ser el tercero. 1, 2 y 3. Listo. Si yo me pongo a observar esta florcita, puedo decir lo siguiente, mira.
Lo que está de verde, ¿ya? Lo que está de verde se le va a llamar, por aquí, lo que está de verde se llama cáliz, aquí, el cáliz. El cáliz está formado por hojitas que se conocen con el nombre de sépalos. Luego viene lo que es la llamada corola, lo de rojito. La corola está formado por pétalos, lo de rojo. La parte masculina, ¿sí? La parte masculina, que es esta de aquí, que es lo que llamamos los estambres, en conjunto forman el androcio. Y la parte femenina, que viene a ser formada por lo que es el pistilo, que en conjunto se le denomina gineceo. Si yo cuento las partes, por ejemplo, de esta florcita, yo me daré cuenta lo siguiente, mira, este es el cáliz, ¿sí? El cáliz. Y el cáliz, si yo me pongo a contar sus sépalos, tienes 1, tienes 2 y tienes 3 sépalos, ¿sí? Si yo me pongo a contar sus pétalos, bueno, por la imagen le voy a poner 1, 2, podría seguir contando, ¿ya? Para poder hacer 6, mira. 1, 2, por acá, puedo dividir así, 3, 4, y aquí en el medio para poder hacer el pétalo número 5 y el pétalo número 6. Mira, ahí, ¿ya? Acá está la división, aquí está el pétalo de aquí, aquí está el pétalo de aquí, mira, y aquí hago el otro. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cuántos pétalos voy a tener? Voy a tener un pétalo, le voy a borrar aquí para poder hacer 1, 2, 3, 4, y por aquí tengo el pétalo número 5 y el pétalo número 6. ¿Listo? Tengo 6 pétalos. En conjunto el pétalo forma la corola. Si yo cuento el androcio, que es la parte masculina, o sea, cuento la cantidad de estambres, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En total tengo 6. A esta flor, que tiene todo en 3 o en 6, o sea, 3 o sus múltiplos, se le denomina flor trímera, ¿ya? Se le va a llamar flor trímera. Una flor trímera es aquella que tiene todo en 3, ¿no? Todo en 3 o múltiplos de 3. Eso es una flor trímera. Esas son las flores de las plantas monocotiledóneas. ¿Qué pasa con las dicotiledóneas? Ya no voy a hacer una flor tan elaborada, la voy a hacer más sencillo. ¿Qué pasa con una flor dicotiledónea? Las flores dicotiledóneas tienen dos disposiciones. O lo tienen, lo voy a hacer como puntita simplemente, mira. Lo tienen todo así, vamos a ponerle de esta manera. 1, 2, 3, 4. Todo lo tienen ahí en 4. Acá le voy a poner su cáliz. 1, 2, 3 y 4. Todo lo tienen ahí en 4, fíjate. O todo lo tienen en 5. Acá le voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Mira. Todo lo tienen en 4 o todo lo tienen en 5. Y también le voy a poner su cáliz con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo se le denomina este tipo de flor? Este tipo de flor con su cáliz aquí y su corola, cáliz y corola, todo con múltiplo de 4, se le dice flor tetrámera, aquí, tetrámera. Eso significa que una flor tetrámera es una flor que tiene todo en 4 o múltiplo de 4. Y en cambio aquí todo es una flor que tiene todo en 5, se le dice pentámera. En 5, pentámera, ahí está, en 5 o múltiplo de 5. Entonces mira, acá está, cuenta, acá tienes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Esas son las plantas, ¿ya? Esas vienen a ser las plantas a las cuales llamaremos plantas dicotiledóneas, todo en 4 o todo en 5. ¿Sí? Eso tengo. Puede ser 8, tetrámera, puede ser 10, pentámera. Ya jóvenes, esa es otra diferencia que podemos encontrar entre una planta de tipo mono y de una planta de tipo dicotiledónea. Esa viene a ser otra
otra diferencia, ¿no? Cuando vamos por aquí, vamos a ver otra diferencia, ya para ir terminando. Otra diferencia es, además de lo que es la flor, tenemos también, por ejemplo, el grano de polen. Si uno ve el grano de polen de una planta mono y de una planta dicotiledónea, lo vamos a hacer chiquito así nada más, mira. El grano de polen, este es el grano de polen, ¿ya? Este también es el grano de polen. En una planta monocotiledónea presenta un solo agujerito, una hendidura o poro, así se le denomina. En cambio, las dicotiledóneas van a presentar tres, así. Acá se le habla de un poro o hendidura, ¿ya? Un poro o hendidura en el caso de las plantas monocotiledóneas, un poro o hendidura, y por aquí tengo tres poros o hendiduras. Ya está, eso es cuando nos referimos, o hendiduras, a las plantas dicotiledóneas. Entonces a ti te pueden pedir, no, regálame una planta monocotiledónea. ¿Cómo sabes? Ah, miras sus pétalos. ¿Cuántos pétalos tienes? Miras la flor. O de repente miras su hoja, la nervadura. O de repente, no sé, ya algo más extremo, le cortas y miras el tallo. También puedes ver eso. Pero podemos dar algunos ejemplos, ¿no?, de plantas que son mono o dicotiledóneas. Típico de las monocotiledóneas son las plantas llamadas gramíneas. Las gramíneas, por ejemplo, tienen esa disposición. ¿Qué podemos encontrar ahí? Por ejemplo, el arroz. Podemos encontrar el arroz, podemos encontrar la cebada, podemos encontrar el trigo, ¿no? Son plantitas que van a ser consideradas de este tipo, plantas monocotiledóneas. Pero no le voy a regalar, pues, no le voy a regalar un trigo, ¿no? ¿Qué puedes regalar? Maíz, profe, un choclazo, también, ¿no? El maíz es una monocotiledónea. ¿Qué otra cosa puedes regalar? Un plátano. Plátano también es una monocotiledónea. Ahí mira, un plátano. Esta es una planta de tipo monocotiledónea. ¿Qué otra más se puede ver por aquí? La sábila. ¿Sí? La sábila viene a ser una planta de tipo monocotiledónea. O ya si te gustan, pues las orquídeas, también son plantas de tipo monocotiledónea. Estos vienen a ser ejemplos de plantas monocotiledóneas. Y en el caso de las plantas dicotiledóneas, ¿ya? Las plantas dicotiledóneas, vamos a poner algunas. Ellas, otra diferencia que tienen es que suelen ser plantas que presentan un desarrollo secundario, o sea, son mucho más gruesas que otras, que las monocotiledóneas. Estas suelen ser más herbáceas. ¿Qué podemos encontrar ahí? Por ejemplo, podemos hablar del payar, podemos hablar del frejol, ¿no? En general, por aquí, de diferentes tipos de leguminosas. Tenemos, por ejemplo, para hablar aquí del caso de la rosa, podemos hablar aquí de la manzana, ¿no? El manzano, bueno, la manzana. Todas estas plantas son plantas dicotiledóneas. ¿Qué otra planta dicotiledónea importante por aquí tenemos? Los girasoles. Los girasoles son plantas de tipo dicotiledónea. ¿Qué más podríamos encontrar aquí? El caso de la papa, ¿no? La papa también viene a ser una planta dicotiledónea. Payar, frijol, el garbanzo son plantas de tipo dicotiledóneas. Ya en realidad estas dicotiledóneas son mucho más abundantes que las monocotiledóneas, pero estamos poniendo pues algunos ejemplos para cada caso. Ya, jóvenes, entonces con esto estaríamos cerrando ahí. No te olvides, mira, estamos viendo aquí las partes de las partes de la clasificación, ¿no? Esto es gimnospermas, esto es angiospermas, y las angiospermas sobre todo resaltando el papel de lo que es mono y dicotiledónea. Ahí debemos de diferenciar muy bien el tipo de planta que es, ¿no? Si a mí me dan una característica, yo puedo ubicarla y de acuerdo a esa ubicación describir, es una planta mono o es una planta dicotiledónea. De tal manera que cuando uno se refiere pues al reino Plantae,
hemos dividido este reino en 4 divisiones: briófita, pteridófita, las gimnospermas y las angiospermas. Con eso estamos cerrando el día de hoy con respecto pues a la taxonomía del reino Plantae, y ya nos estamos viendo para poder desarrollar la práctica. Hasta la siguiente clase, te saludo tu amigo el profesor Ernesto Tadeo. Nos vemos, chicos, cuídense, chao chao.